Antes de ver el ejercicio 15 y el ejercicio 18, vamos a analizar el concepto de presión hidrostática. Hasta ahora nosotros sabemos que presión se define como el cociente entre la fuerza ejercida sobre una determinada superficie. Ese es el concepto de presión. Yo tengo aquí una determinada superficie, vamos a suponer aquí pues, un pequeño cuadrado, pues la fuerza que se está ejerciendo sobre este cuadrado, que tiene una determinada superficie S, pues ese es el concepto de presión. Fuerza que se está ejerciendo sobre una determinada superficie. Sus unidades en el sistema internacional, pues el cociente entre las unidades de fuerza y de superficie, es decir, el newton partido por el metro al cuadrado. Un newton partido por un metro al cuadrado recibe un nombre específico, que es el nombre de Pascal. Es decir, un Pascal es igual a un newton por metro al cuadrado. El Pascal es la unidad de presión en el sistema internacional. Bien, pues aplicando el concepto de presión, vamos a ver qué es la presión hidroestática. Dice, la presión hidrostática a cierta profundidad h, bajo la superficie libre de un líquido en reposo, pues es igual al producto de la densidad del líquido, sería la letra griega ρ, por el valor de la gravedad y por la profundidad del punto en el cual queramos calcular la presión. Más que punto, pues va a ser toda la superficie en el cual está incluido ese punto. Bien, entonces para llegar a esta expresión, ρGH, pues vamos a considerar aquí un cilindro, este cilindro que vemos aquí, un cilindro en cuyo interior pues tenemos el fluido. El fluido tiene una densidad ρ, que es característica de todo él. Pues bien, la presión que vamos a tener en esta superficie inferior del cilindro, la superficie S, donde está el punto A, pues esa presión va a ser igual pues, a la fuerza partido por dicha superficie. ¿Pero qué fuerza es? Pues la fuerza que se está ejerciendo sobre esta superficie es la fuerza que está ejerciendo toda esta columna cilíndrica de agua, que será entonces igual al valor de la masa, que será la masa del líquido incluido en este cilindro, por el valor de la gravedad. Entonces, vamos a ver, utilizando el concepto de densidad, cómo podemos transformar esta expresión que tenemos aquí. La densidad, ya sabemos que es una característica de las sustancias, es igual a la masa de dicha sustancia partido por el volumen. Si nos ceñimos a este cilindro, pues sería la masa del fluido contenido en ese cilindro partido por el volumen del cilindro. Bien, el volumen de este cilindro es pues, la superficie por la altura, SH. Entonces, fijaros, ya tenemos aquí masa partido por superficie, masa partido por superficie. Si la despejamos pasando la H al otro miembro de la igualdad, pues tenemos que la masa de la columna de fluido partido por la superficie, donde estamos calculando la presión, pues es igual a la densidad del fluido por la altura o profundidad, en este caso. Bien, pues ya tenemos deducida la expresión de la presión hidrostática. Ten en cuenta que estamos dentro de un fluido, con unas determinadas características, superficie libre y fluido en reposo. Pues teniendo esto presente, los ejercicios 15 y 18 pues no son complicados. Vamos al ejercicio, en primer lugar, al ejercicio número 15. El ejercicio número 15 pues trata del principio de aplicación del principio fundamental de la hidrostática. ¿Qué nos dice el principio fundamental de la hidrostática? Pues nos permite calcular cuál es la diferencia de presión que tenemos entre dos puntos que están dentro de un fluido. De un fluido pues con unas determinadas características, que sea homogéneo, es decir, que tengan las mismas propiedades en todos sus puntos, y además que esté en equilibrio, es decir, que no haya corrientes,
que no haya ningún tipo de turbulencia localizada, es decir, el fluido debe estar en equilibrio. Pues aplicando la ecuación que hemos calculado antes para la presión hidrostática, pues tendríamos que la presión en este punto es igual a la densidad del fluido, valor de la gravedad por profundidad, y la presión en este otro punto, en todos los puntos de la superficie a la cual pertenezca B, todos los puntos que estén a una profundidad HB, pues será igual a esta expresión. Evidentemente sabemos que el punto A pues está a una presión superior al punto B, ya que el punto A tiene una columna de fluido pues mayor que la que tiene el punto B. Por eso calculamos la diferencia de presiones, P sub A menos P sub B, que lo llamamos incremento de P, incremento de presión, diferencia de presión, pues será igual a la presión de A menos la presión de B. Sacando factor común el producto densidad-gravedad, pues tendremos que la diferencia de presiones es igual al producto de la densidad por la gravedad por la diferencia de alturas o profundidades en este caso. Entonces, en este caso específico me está pidiendo que calcule la diferencia de presión existente entre dos puntos A y B en el interior de un líquido cuya densidad es 1500 kilogramos metros cúbicos. Es decir, es un fluido con una densidad pues un poco mayor que la densidad del agua. Recordad, el agua son 1000 kilos el metro cúbico. Bien, pues estos puntos, el punto A y el punto B, están a una profundidad respectiva de 10 y 30 centímetros. Esas profundidades pues le hemos pasado a unidades del sistema internacional. 30, 0,30 metros, 10, 0,10 metros. Bien, la densidad del fluido en unidades del sistema internacional, 1500 kilogramos metros cúbicos, pues ya tenemos el problema hecho. La diferencia de presiones es igual al valor de la densidad, el valor de la gravedad y la diferencia de profundidades. 0,30 menos 0,10, 0,2 metros. Está en kilogramos metros cúbicos, metros segundos al cuadrado, metros, todo en unidades del sistema internacional, pues la diferencia de presiones vendrán en pascales. El producto nos saldrá 2490 pascales. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice el principio fundamental de la hidrostática. Permite calcular diferencias de presión entre dos puntos. Vamos al ejercicio número 18, es muy similar a este. En esta aplicación, evidentemente, del principio fundamental de la hidrostática, y lo que me está preguntando es a qué profundidad hay que sumergirse para que la presión en este punto pues, sea el doble de la que tenemos en la superficie. Bien, en la superficie sabemos que tenemos una atmósfera de presión, que es el peso de la columna de aire que tenemos justo encima de nuestras cabezas. Una atmósfera. Entonces, quiero saber hasta qué profundidad hay que descender para que la presión sea 2 atmósferas. Recordad, la presión hidrostática se calcula dentro de un mismo fluido. Es decir, este sujeto pues, estará sometido a una presión, que será la que le ejerce el agua, más otra presión, que es la que le ejerce la columna de aire. Por eso son 2 atmósferas. Diferencia de presión, 2 atmósferas. El ejercicio me dice que la presión soportada sea el doble de la que hay en la superficie. Si en la superficie hay una, pues a qué profundidad H la presión son 2 atmósferas. Bien, las atmósferas, que es la presión a la cual nosotros estamos acostumbrados a soportar, una atmósfera, pues no es una unidad del sistema internacional. La unidad del sistema internacional de la presión es el pascal. La equivalencia, pues que un pascal son 101.300, o sea, una atmósfera son 101.300 pascales, es decir, 1,013 por 10 elevado a 15 pascales. Pues bien, ya podemos aplicar directamente la ecuación fundamental de la hidrostática, que la diferencia de presiones entre estos dos puntos, el incremento de P, es igual al valor de la densidad del fluido que estemos considerando, gravedad y la diferencia de alturas. En este caso la diferencia de alturas es la profundidad a la cual nos debemos sumergir. Sustituyendo valores, densidad del agua 1000 kilos al metro cúbico,
Pues sacamos que la profundidad a la cual debemos descender, si en superficie tenemos aproximadamente una atmósfera, pues es igual, está sobre 10, un poquito más, sobre 10 metros, 10,34 metros. Si nosotros descendemos, pues ya estamos soportando 2 atmósferas. ¿De acuerdo? Cuidado con los oídos, que nuestros oídos están acostumbrados a una atmósfera, no a 2. De ahí que tengamos que utilizar, pues cuando estamos en profundidades, pues escafandras, ¿no? Que nos permita en el interior de la misma, pues tener una presión muy similar a la que el ser humano está acostumbrado. No podemos sumergirnos donde queramos, porque entonces la presión que está sometido el organismo es muy superior y eso pues evidentemente puede traer consecuencias sobre nuestro cuerpo. Bien, hasta aquí el ejercicio 15 y el 18.